estudio Checopar y miembro del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Es de verdad un gusto enorme para nosotros haberlos podido acoger en nuestras oficinas hoy día para tener un evento tan interesante como este, organizado por la Climate Bond Initiative y LA Green, junto con nuestros amigos del GRI Club. Como todos los presentes seguramente saben, los componentes ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo han cobrado cada vez más importancia y se han convertido en un elemento clave para acceder al capital. Esta nueva forma de ver las finanzas claramente ha llegado para quedarse y se ve que cada vez más empresas y compañías saben que invertir en proyectos sostenibles puede marcar la diferencia, no solamente porque este tipo de proyectos son éticamente responsables y positivos, sino también porque a largo plazo contribuyen a disminuir los riesgos de las inversiones. Desde nuestro lado, en el estudio Checopar, vemos cada vez con más gusto que hay un interés por nuestros clientes en este mercado. En el caso del área de la que yo formo parte, de recursos naturales, hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas multinacionales en diversos proyectos, por ejemplo, de implementación y financiamiento de gestión de parques, de áreas de conservación. Hemos participado en transacciones de venta de bonos de carbono, hemos elaborado diversos informes legales donde se analiza el riesgo de este tipo de inversiones, los derechos de propiedad sobre las áreas de conservación, también la titularidad sobre las áreas de carbono. Y por el lado de nuestro equipo de banca y finanzas, también están muy activos en el mercado, trabajando con empresas del sistema bancario nacional e internacional en bonos verdes. Cabe mencionar la participación que han tenido en la primera emisión de bonos verdes corporativos en el país. No hay ninguna duda que este tema es sumamente importante y por eso es que es muy bonito poder tener un espacio como este que nos permita juntarnos y conversar, analizar tendencias, oportunidades y retos de este mercado de las finanzas sostenibles en Perú. Así que sin más demora, los dejo acá con José Manuel, que va a abrir la conversación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores, al Estudio Checopar por haber cedido este local para poder tener este evento. Y gracias a ustedes por estar acá. Esperemos que no los aburra. Me pidieron que hablara un poco sobre el rol de la superintendencia y los temas de sostenibilidad. Hoy por hoy, una empresa que, en un momento estuvo de moda el tema de socialmente responsable, ¿no? Una empresa socialmente responsable. Y estuvo bien, en su momento era, digamos, la etapa de la sostenibilidad en la cual se debía hablar de esa manera. Pero hoy por hoy, en realidad, esa denominación de empresa socialmente responsable no es suficiente. Hoy por hoy, las empresas tienen que tener lo que estamos denominando la garantía social, que es mucho más que socialmente responsable. Y al tener la garantía social, se incluyen todos los temas ASG, todos los temas ambientales, todos los temas sociales y todos los temas de gobernanza. Y por lo tanto, ya hay un todo. Y esto, en realidad, fue mucho más evidente en el Perú como consecuencia de la crisis corporativa que hubo a raíz de Lavallato. O sea, hay que ser transparentes con el tema. Hubo una crisis generada por Lavallato que hoy por hoy seguimos viviendo las consecuencias de esa situación. Y por lo tanto, una empresa que no cuente con una garantía social, en el sentido amplio de la palabra, éxito de otra similar que sí lo tenga. Eso es una realidad. La superintendencia en realidad comienza con los temas de buen gobierno corporativo en el año 2002. En el año 2002 se sacaron los principios de buen gobierno corporativo, eso fue evolucionando y en el año 2013 sacamos el código de buen gobierno corporativo, ¿ok?
Eso tenía su reporte, que salió en el año 2014. Ese código sigue vigente. Después puedo hablar un poco de qué cosa podrá pasar con ese código. Y recientemente, en el año 2020, se hicieron unas modificaciones al reporte de gobierno corporativo. Pero lo interesante de los cambios, perdón, eso ha sido en agosto. En agosto de este año se han modificado el reporte de gobierno corporativo, a diferencia del de sostenibilidad que sí se cambió en el 2020. Este cambio en el reporte de gobierno corporativo nace de los privados, principalmente, es decir, nace del mercado. Nosotros tenemos, cuando yo asumo la superintendencia, no había una forma estructurada de comunicación del regulador para con el mercado. Entonces, lo primero que hicimos fue estructurar reuniones con los gremios, pero eso es para ver temas sectoriales. Para ver temas macro del mercado, lo que se hizo fue, se constituyó el Consejo Consultivo de Capitales, que funciona como una mesa ejecutiva del MEF, digamos. Todo el mundo es como muy familiarizado con los temas de las mesas ejecutivas del MEF. El Consejo Consultivo funciona como una mesa ejecutiva del MEF, con la particularidad de que está el regulador, pero el regulador está como secretario técnico, o sea, tiene una condición diferente, no es miembro con voz, voto, nosotros no votamos, no decidimos. Quien decide es el mercado, donde está la oferta, la demanda y la infraestructura. Y una de las mesas del Consejo Consultivo es la mesa ESG, y esta mesa es la que propuso estos cambios en el reporte de buen gobierno corporativo. De hecho, nuestro código, por ejemplo, no tiene una posición clara con relación a género. Y ya hoy por hoy las preguntas que se han introducido obviamente indican, oye, ¿tienes mujeres en tu directorio? ¿No tienes mujeres? ¿Qué porcentaje tienes? ¿En tu alta gerencia tienes o no tienes? Entonces, ese tipo de cosas se ha hecho una especie de ayornamiento que era absolutamente lógico. Luego tenemos el reporte de sostenibilidad, y todos estos temas se vinculan con lo que hoy estamos hablando, que es los temas de sostenibilidad. Esto es más reciente, pero en el año 2020 esta mesa ESG del Consejo Consultivo propuso unos cambios al reporte de sostenibilidad. Y se cambió la estructura del reporte, o sea, fue un cambio sí profundo, y nos llamó mucho la atención que el mercado lo que pedía era más información y más detallada con relación a lo que las empresas reportaban. Y se incluyeron ciertas definiciones como para que a efectos del reporte todo diera lo mismo con relación a ciertas nomenclaturas. Eso está vinculado con un tema de taxonomía. La superintendencia, a diferencia de otros reguladores, decidimos no entrar en un tema de taxonomía. ¿Por qué? Porque la taxonomía debe ser una taxonomía nacional, no debe ser una taxonomía sectorial dentro del país. O sea, yo no puedo tener una taxonomía como Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca tiene otro y el Ministerio del Ambiente tiene otro. Nosotros decidimos que no íbamos a entrar en taxonomía hasta que el país no definiera que la taxonomía debía ser desarrollada. Y ya se hizo. Hoy por hoy ya hay un proyecto para hacer una taxonomía nacional y que la lidere el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene toda la lógica que la lidere. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa información de los reportes? Nosotros hacemos unos reportes consolidados de toda la información que envían los emisores,
tanto del reporte de buen gobierno corporativo como de sostenibilidad, de ambos reportes. Eso está en la página web y es de mucha ayuda porque lo que hace es la información agregada, nosotros la ponemos como información del mercado y eso permite a cada empresa poderse medir contra el promedio del mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí ha habido algunas mejoras del año 2021 al año, o sea, del año, lo que se ha reportado ahora es del año 2021, entonces, comparado con el 2020, hay algunos avances, sí. En el Código de Buen Gobierno Corporativo, en ese reporte de gobierno corporativo, principalmente las mejoras vienen por los derechos a los accionistas y las juntas generales. Y esto de alguna manera era lógico porque es una consecuencia del COVID. O sea, como vino el COVID y no había forma de comunicarse con los accionistas y tener las juntas, las empresas han tenido un especial énfasis de mejora en lo que viene a ser las juntas de accionistas y las relaciones con los accionistas, ¿ya? Eso tiene absoluta, digamos, coherencia. Ahora, en el reporte de sostenibilidad, lo que más desarrollo ha tenido del año 2020 al año 2021 son los derechos laborales y las políticas ambientales, en términos generales, ¿ok? Ahora, aquí hay un camino por recorrer. Nosotros no vamos a decir que estamos comenzando, porque en realidad, con lo que les he contado antes, hay una historia, pero siempre fuimos claros en la superintendencia al saber que esto era un proceso en el cual el mercado iba a ir madurando, las empresas iban a ir mejorando, y los inversionistas iban a comenzar a exigir. ¿Me explico? Los inversionistas en el mundo de sostenibilidad tienen un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez en el mundo hay fondos dedicados únicamente a inversiones que tengan una garantía social, es decir, que tengan inversiones donde la sostenibilidad es un tema de la mayor importancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Y con esto cierro, porque me imagino que ya me alargué más de lo que tenía que alargarme. Por un lado tenemos los principios de gobierno corporativo del G20 OECD, que es, digamos, la fuente de todos los códigos de buen gobierno corporativo del mundo. Y por otro lado tenemos los estándares de reporte. Tenemos esos dos mundos. Y los estándares de sostenibilidad. Como les dije, lo último que hemos hecho ha sido las modificaciones en el reporte de gobierno corporativo y en el reporte de sostenibilidad. Y ahí vamos a parar. Por el momento estamos en un momento de pausa. ¿Y por qué? No porque no le demos importancia, sino porque los principios de buen gobierno corporativo en este momento están siendo revisados, ¿ok? La OSD tiene una serie de comités. Uno de los comités es el de gobierno corporativo. Es un comité sui generis porque se invitó a ese comité no solamente a los miembros de la OSD que tienen, digamos, un lugar por derecho propio, sino que se invitó a los del G20 que no fuesen miembros de la OSD. Entonces, por eso se llama Principios de Buen Gobierno Corporativo G20 OSD. Entonces, es particular este comité. Y nosotros participamos de ese comité. Al inicio fuimos, en el año 2019, fuimos invitados y teníamos la calidad de invitados. Y hoy por hoy hemos tenido, digamos, una mejora en nuestra posición dentro del comité y somos participantes.
Esto todo antes de que el Perú fuese invitado a formar parte del OECD, o sea, todo esto se viene trabajando de manera previa. En el comité estamos en este momento viendo cuáles van a ser los cambios en los principios de gobierno corporativo. Y es importantísimo señalar que va a haber un capítulo de sostenibilidad. Es decir, dentro de los principios de buen gobierno corporativo se van a introducir temas ambientales y sociales, con lo cual este tema de la garantía social toma aún más fuerza. Internamente, solo para temas, digamos, anecdóticos, hay algunos países que tienen la posición de que no sería necesario un capítulo especial de sostenibilidad. ¿Y por qué? Porque podría incluirse dentro de algunos de los principios que ya existen, mientras que hay otros países donde estamos, el Perú incluido, que sí pensamos que hoy por hoy es necesario que haya un capítulo de sostenibilidad por la situación en la que nos encontramos, es decir, por el desarrollo que está teniendo el tema. Como es un tema en el mundo que está comenzando en realidad, es importante que haya un capítulo. El día de mañana quizás podemos desaparecer el capítulo e introducir todos esos principios dentro de otros principios que ya existen, pero hoy por hoy sí consideramos, el Perú incluido, que sí debe haber un capítulo sobre eso. Eso es por el lado de principios de gobierno corporativo. Ahora, pues está todo lo que está pasando con el IFRS, con el ISSB, con el IASB, que son, digamos, las entidades encargadas de encontrar un estándar internacional en los reportes. El IASB es un estándar, o sea, es una organización que busca un estándar en los temas contables y de reporte financiero, mientras que el ISSB busca los estándares no financieros, es decir, los de sostenibilidad, entendido como no financiera, que afecta la viabilidad financiera de las empresas. Porque, ojo, cuando nosotros hablamos de reportes de sostenibilidad y por lo tanto es información no financiera, ok, es información no financiera, pero que tiene un efecto o puede tener un efecto financiero. A la larga es eso. Por eso es que es importante el reporte. Y hoy por hoy se está definiendo en el mundo cuál debe ser ese estándar. Porque hoy por hoy hay muchos estándares en el mundo. Y hoy por hoy hay la convicción de que se debe buscar un estándar de reporte relacionado a los temas climáticos y sociales. Entonces, ¿por qué estamos en espera? Porque estamos en espera de que se revisen los principios, se tengan los estándares y en función de eso juntarnos con el mercado para ver de eso nuevo qué cosa es lo que recogemos teniendo en consideración la realidad del mercado peruano. Y eso seguramente, ojalá así sea, va a terminar teniendo ya no un código de buen gobierno corporativo, sino será un código ESG y habrá un único reporte que va en línea con la tendencia mundial, que hayan reportes integrados y que no hayan diferentes reportes. Entonces, con eso lo que les he contado es un poquito la historia y qué cosa pensamos que se viene. Tengo algunos números que no los quiero, o sea, los podría decir como información de estos reportes consolidados, pero no lo hago porque sé que creo que ya estamos con el tiempo justo. Y en realidad, esta es la visión del regulador, pero ahora va a ser súper importante escuchar a Carlos, porque Carlos es un emisor, y es un emisor que tiene bonos temáticos
Nosotros, como superintendencia, no hemos entrado en bonos temáticos porque tomamos la decisión de no regularlo adrede. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque consideramos que eso es algo que hoy por hoy debe ser un tema de autorregulación y que el mercado debe definir hoy por hoy qué se entiende por un bono temático, un bono verde, y ahí probablemente Carlos nos va a poder contar sobre el asunto. Pero eso no quiere decir que el día de mañana no se pueda regular. Quizás termine regulándose, pero eso va a depender también de la madurez que tenga el mercado con relación a las emisiones de bonos temáticos. Y ahí termino y creo que le paso la posta a Carlos. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, en primer lugar también agradecer por la invitación, ¿no?, de Climate Initiative, del Green Fund. También aprovecho para agradecer a Diego, parte del Consejo Advisory Board del fondo. Y poco siguiendo la línea de lo que comentaba José Manuel, voy a contarles un poco lo que COFIDE como Banco de Desarrollo viene haciendo desde la perspectiva de impulsar las finanzas sostenibles en el país. Y no solamente como emisor, digamos, de instrumentos, bonos temáticos, sino en la perspectiva de lo que un banco de desarrollo, ¿no?, el papel que debe jugar un banco de desarrollo en impulsar el crecimiento del país, el desarrollo del país, desde la perspectiva en que COFIDE ha tenido desde su nacimiento institucional, no más de 51 años, ligado al desarrollo de infraestructura, ligado a inclusión financiera, al desarrollo del mercado de capitales, porque siempre ha tenido presencia, digamos, como un emisor importante, y en el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Y en esa perspectiva, desde hace unos años comenzamos a trabajar en incorporar estos conceptos de sostenibilidad. Primero se incorporó los criterios, llamamos el triple impacto, ¿no? Toda la participación de financiamiento de COFIDE tenía que haber un impacto positivo en temas ambientales, sociales y económicos, ¿no?, lógicamente. Y de ahí fuimos incorporando también capacidades institucionales para poder impulsar el concepto de financiamiento sostenible. Comenzamos con los bonos temáticos, ¿no?, un bono verde, que nos sirvió, digamos, como un primer ejercicio para hacer todo el proceso, toda la certificación. En esa ocasión fue un refinanciamiento realmente, porque teníamos ya cartera, que habíamos financiado proyectos sostenibles en el sector de energía, principalmente en el sector de agua también. Y lo mismo ocurrió con el bono social que emitimos después y el bono sostenible, ¿no? Porque los montos eran relativamente pequeños, 30 millones de dólares aproximadamente, pero yo creo que era importante hacer ese ejercicio para estar preparados para todo el proceso y también como un efecto de demostración y comenzar a marcar una pauta en el mercado de por qué son importantes este tipo de instrumentos. De ahí comenzamos a trabajar también por razones que, bueno, en este caso no vale la pena comentar en esta ocasión, pero COFIDE había dejado de trabajar del lado de las multilaterales, agencias de gobierno. En el año 19, que regreso a COFIDE, comenzamos a conversar nuevamente con el BID, comenzamos a conversar con instituciones con las que habíamos tenido mucha relación, como el Café de Dólar de Alemania, o nuevas instituciones con las que empezamos a trabajar, como el Banco Europeo de Inversiones, y porque efectivamente en el mundo comienza todo este movimiento, ¿no?, de las finanzas sostenibles. Cada vez hay fondos dedicados a financiar este tipo de proyectos, no solamente en el mercado de capitales, sino también
en las entidades de financiamiento multilateral, agencias de gobierno. Y es así que después de 20 años volvemos a hacer una operación con el BID directamente, no de financiamiento. Bueno, por estatutos del BID siempre tiene que pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y conseguimos una operación para financiar electromovilidad. Estamos cerrando, ya se cerró una operación para financiar proyectos de bioeconomía en la Amazonía. Con KfW hicimos una operación de 250 millones de euros. Esa sí fue la primera operación con KfW directamente con COFIDES, ya sin pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, para financiar proyectos sostenibles en energía, agua, diferentes sectores que tengan un impacto positivo, ¿no?, en el tema del medio ambiente. Y con el Banco Europeo de Inversiones también una primera operación de 100 millones de dólares para financiar energía renovable y eficiencia energética. Porque lo importante de estos recursos de multilaterales, agencias de gobierno, no solamente es que sean recursos de largo plazo a tasas competitivas, sino vienen con importantes montos de asistencia técnica, lo que nos ayuda a también eso ofrecerlo al mercado y poder canalizar esos recursos para impulsar o destrabar o desarrollar aquello que sea necesario para que ese tipo de mercado comience a desarrollarse. Y ahora estamos en un proceso también para acreditarnos con el Fondo Verde del Clima, ¿no?, el GCF. Ya nos habían dicho que eso era un tema de largo plazo, estábamos optimistas. Hace más de año y medio presentamos toda nuestra documentación y estamos esperando que nos respondan todavía. Pero bueno, esperemos que este año que viene podamos tener un resultado positivo y acreditarnos al Fondo Verde del Clima y poder obtener recursos de muy largo plazo a tasas muy competitivas para impulsar sectores como el forestal, por ejemplo, y otro tipo de sectores en los cuales el Perú tiene ventajas competitivas, pero hay una serie de trabas, y ese es otro aspecto también que es importante, ¿no?, el tema de políticas públicas, el tema de una mayor coordinación. Mencionó José Manuel el tema de la taxonomía, que el Ministerio del Ambiente, ¿no?, como sector responsable se va a hacer cargo, pero igualmente hay otras políticas públicas que dependen del Ministerio del Ambiente. Debe haber mucha coordinación entre los ministerios, con el Ministerio de Economía sobre todo, y también con el sector privado, ¿no? Y ahí también creo que COFIDE, sobre todo en los aspectos de financiamiento o aquellos aspectos que pueden ayudar a destrabar y a desarrollar un mercado, puede jugar un papel importante también en esta articulación. Y eso ha venido acompañado también de un proceso interno de desarrollo de capacidades. Hemos tenido asistencia técnica de algunos de estos organismos que he mencionado, la cooperación suiza también, para desarrollar todo nuestro sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, ¿no?, el SARAS, y venimos caminando en este proceso, ¿no? También hay temas importantes que son de repente no tan de tanta magnitud, pero creo que es bueno ser consistente, coherente y marcar una pauta, un ejemplo. Somos una empresa carbono neutro, ¿no? Desde hace 4 años, 5 años venimos midiendo nuestra huella de carbono, mitigándola, reduciéndola, y la diferencia, compramos bonos de carbono a entidades o ONGs peruanas que se dedican a conservación ¿no?, de bosques, incluso con conservación de comunidades nativas, digamos, en esas áreas. Hemos sido premiados también recientemente como empresa socialmente responsable, aunque José Manuel ya me bajó la llanta ya con... Pero creo que es importante, digamos, marcar esa pausa, ser coherente a la interna de la empresa y con lo que venimos trabajando para ser un aliado importante en el sector privado, cuya participación definitivamente va a ser importante si como país queremos alcanzar los compromisos nacionales determinados, lo que nos hemos comprometido bajo el Acuerdo de París, ¿no? O sea, el reto es muy grande y como institución, como Banco de Desarrollo, venimos trabajando para estar listos para
poder ayudar en el financiamiento del sector privado sobre todo y poder alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que le quería comentar. Venimos trabajando, el reto es muy grande, pero vamos avanzando. Gracias. Gracias, Carlos. Ya, buen día a todos, gracias por unírsenos hoy en este evento. Mi nombre es Diego Stapf, de la empresa Finance in Motion. Finance in Motion es un gestor de fondos de inversión de impacto que hoy en día maneja 3 fondos de inversión promoviendo inversiones sostenibles en América Latina, incluyendo Perú. El más joven de nuestros fondos se llama La Green y es el primer fondo dedicado exclusivamente a la promoción de los bonos verdes en América Latina. El fondo La Green tiene el privilegio de contar con Carlos Linares como miembro de nuestro consejo consultivo y como parte del comienzo de nuestras actividades en Perú decidimos entrar en una alianza con CBI para apoyar la preparación de su primer estudio sobre el mercado de finanzas sostenibles en Perú. Antes de darle la palabra a los autores, me gustaría contar quién es La Green. El fondo comenzó sus actividades a fines del año pasado. Fue una iniciativa de KfW, el Banco de Desarrollo Alemán, quien creó La Green con fondeo inicial del gobierno alemán y de la Unión Europea. La idea del fondo es empezar con esos recursos y apalancarlos también con inversiones del sector privado, atrayéndolas a la región a través de inversiones en bonos verdes, con la ambición de exceder un volumen de $500 millones en los primeros 5 años. El fondo apoya el desarrollo del mercado de bonos verdes en 2 maneras. Una, invirtiendo en ellos. El fondo puede invertir en el mercado primario, en nuevas emisiones, que pueden ser en el mercado local o internacional. También podemos invertir en moneda local, etc. Pero muy importante es que adjunto al fondo existe también lo que mencionó Carlos, una facilidad de asistencia técnica. Esta facilidad puede, por ejemplo, apoyar a nuevos emisores para acompañarlos en la preparación de sus bonos verdes. Tal apoyo puede incluir actividades como entrenamiento para comprender mejor qué implica emitir un bono verde, puede incluir actividades de consultoría, asesoría, apoyo en la preparación, en la estructuración del bono, la preparación del marco, obtener la opinión externa y también el reporteo. La facilidad de asistencia técnica no solo apoya a los emisores, sino que tiene una visión más amplia de promover el desarrollo del mercado. En ese contexto podemos trabajar con actores sectoriales y también apoyar actividades de investigación y desarrollo. El fondo tiene un especial enfoque, un especial interés en Perú, dado por sus inversores. Parte del capital inicial provisto por el gobierno alemán es dedicado a Perú y por ese motivo fue que decidimos entrar a esta alianza con CBI para tener nuestro primer estudio del mercado de bonos sostenibles en Perú. Y con eso, Leisa, te doy la palabra. Gracias, Diego. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en Lima para el lanzamiento del informe sobre finanzas sostenibles en Perú y también buenos días para quien acompaña a nosotros online también. Y para también hablar un poco de por qué Diego mencionaba sobre el informe, creemos que Perú ha tenido un papel destacado en la región, fue el primer país a emitir un bono verde y según los datos de Climate Bonds Initiative de selección, entonces hay un papel muy importante como el primer emisor de la región. Y para quien no conoce, Climate Bonds Initiative somos una organización sin fines de lucro creada en 2009 para movilizar los mercados de capitales a soluciones de cambio climático. Y hicimos eso trabajando con gobiernos, con inversionistas y también con los emisores. Y para traer un poco de los datos de América Latina, llegamos en la región en 2015 porque vemos la oportunidad que la América Latina tenía para emisiones de bonos verdes, sostenibles y sociales. Y desde 2019, el mercado de bonos que llamamos de VSS creció, ha duplicado, entonces tenemos 48.6 mil millones de bonos VSS en la región. Y sabemos que esta es una pequeña fracción si consideramos el
mercado de bonos internacionales que está estimado en 100 billones de dólares, entonces hay una oportunidad muy grande. Sabemos también que, hablando para la región, hay oportunidades interesantes para la parte de infraestructura, agricultura y también para la transición de industria pesada, especialmente debido a los compromisos para disminuir la huella de carbono de la región. Y hemos trabajado con el gobierno y también hemos visto también los bonos soberanos emitidos en la región, como Perú también, que emitió un bono soberano, y otros como Chile, Ecuador. También hemos visto mucho lo que las voces de la región están haciendo, como Perú también con los guías de emisión para bonos sostenibles. Y estamos orgullosos de hacer parte de eso. Y no voy a entrar mucho en los detalles de las cifras de Perú, porque mi colega Iraís nos presentará en más detalle los destacos del informe, mas confiamos que Perú está en la dirección cierta y también que esperamos ver en los próximos informes que iremos decir más bonos verdes vindo del país Iraís. Muchísimas gracias, Leisa. Muchas gracias a todos los ponentes por acompañarnos el día de hoy, también a toda la audiencia que nos acompaña presencialmente y también virtualmente. Vamos a esperar unos segundos a que pongan la presentación para compartirles un poco más de todos los detalles de qué es lo que van a encontrar en el reporte de Finanzas Sostenibles de Perú. Este reporte va a ser lanzado el día de hoy tanto en inglés como en español. Lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Y bueno, pues ya está, ya lo podemos ver en pantalla. Entonces, quizás invitar a nuestros panelistas a tomar una posición más cómoda para ver la presentación. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy y qué es lo que van a encontrar ustedes en el reporte? Primero, como ya Leisa nos dio un abrebocas, pues vamos a hablar un poco sobre el estado de las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe. ¿Esto por qué? Porque es importante mencionar que Climate Bonds, a través de sus ejercicios de inteligencia de mercado, de sus iniciativas, pues ha lanzado diversos reportes a nivel internacional sobre el estado de las finanzas en el mundo. Posteriormente lanzamos un par de reportes en 2019 y 2021 acerca del estado de las finanzas sostenibles en la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de hacer el lanzamiento ya específicamente de un primer reporte de un país en Latinoamérica en español y cómo está el estado de las finanzas en el país. Después hablaremos sobre las finanzas sostenibles para el apoyo al crecimiento bajo en carbono y una resiliencia a todos los retos y oportunidades que esto implica, cómo es que las finanzas sostenibles pueden ayudar no solo a la mitigación de gases de efecto invernadero, sino también a la adaptación y resiliencia, porque hay que considerar que bien pues Latinoamérica y la gran mayoría de los países en Latinoamérica no son grandes emisores, a excepción por ejemplo de Brasil, de México, somos países que estamos altamente vulnerables a las amenazas del cambio climático y esa no es la excepción de Perú. Después hablaremos sobre las características y el crecimiento del mercado peruano en cuestión de bonos temáticos, considerando lo que son verdes, sociales, sostenibles y bonos ligados a la sostenibilidad. Hablaremos sobre cuáles son las oportunidades de inversión en el Perú, cuáles son aquellas oportunidades que hemos detectado a través de este research, de esta investigación que realizamos para la elaboración del reporte. Hablaremos también no nada más de las oportunidades, sino las barreras para hacer crecer el mercado de las finanzas sostenibles en Perú, cuáles son esos retos a los que se enfrenta actualmente el mercado, dada la coyuntura nacional. Hablaremos sobre una hoja de ruta, cuáles son esas recomendaciones que nosotros pues brindamos al país para transitar hacia el apoyo, el impulso hacia las finanzas sostenibles en el país. Y finalmente hablaremos sobre algunas medidas que pueden ampliar y fortalecer el mercado de las finanzas sostenibles en el Perú. Entonces, aquí lo que podemos ver en pantalla es principalmente pues, este mapa tan interesante sobre el estado de las finanzas, de las finanzas sostenibles en la región. Podemos ver algunos de los aspectos destacados, son que pues, al día de hoy los tres principales mercados en cuanto a volumen de emisión pues son
Chile, le sigue Brasil, le continúa México y en cuarto lugar, encontramos a Perú. Entonces tenemos a Chile con 40.2 mil millones de dólares al día de hoy emitido en bonos etiquetados. Como les decía, le sigue Brasil con 24 mil millones de dólares. Le sigue México también con 24 mil millones de dólares. Estas cifras son al 30 de abril del 2022, entonces son bastante recientes. Y tenemos a el Perú con un total acumulado de 6.6 mil millones de dólares. Algunos aspectos destacados, pues tenemos que Chile tiene lo que son sus bonos BSS soberanos, como pueden ver aquí, esto es lo que significa la estrella. También podemos ver que Chile es el mayor mercado de la región, como ya se los comentaba. Asimismo, también tenemos a México, que ha emitido 3 bonos soberanos etiquetados, 3 bonos sostenibles. Y bueno, pues vemos en resumen un gran potencial para el mercado de Perú para seguir impulsando el mercado de los bonos etiquetados. En cuanto a la comparación, un poquito pues esta radiografía de cómo se encuentra el mercado de los bonos verdes sociales sostenibles y SLBs en los países andinos. Como ya les mencionaba, pues en primer lugar tenemos a Chile, no nada más en número de emisiones, sino también en volumen de emisión. En segundo lugar tenemos a Colombia en cuanto a número de emisiones, pero no en cuanto a volumen de emisiones. En Perú es el segundo lugar en cuanto a volumen de emisión de bonos verdes de los países andinos, y en tercer lugar tenemos a Ecuador. Y así también podemos ver cuál es la posición del país en cuanto a número y a volumen en cuanto a bonos sociales y a bonos sostenibles. Sabemos que, bueno, estas cifras son a junio del 2021, pero bueno, sabemos que ha habido otras operaciones como el bono soberano verde de Colombia y el bono soberano de Perú, que bueno, han modificado estas cifras que les comento. En cuanto a pues esos retos y oportunidades que presenta el país en cuanto a las finanzas sostenibles y su apoyo al crecimiento bajo en carbono y esa transición hacia una economía más resiliente, pues lo que podemos ver aquí, algunos de los retos son que, si bien como yo les comentaba, Perú no es un país con altas emisiones de gases de efecto invernadero, sabemos que a comparación de otros países, sabemos que es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Entonces, es por ello que tenemos que poner una especial atención no solo en los proyectos y activos relacionados con mitigación, sino también impulsar todos esos proyectos y activos relacionados con adaptación que merece la pena comenzar a financiar. Las estadísticas nos dicen que alrededor del 70% de los catástrofes naturales del Perú están relacionados con cambio climático y el fenómeno meteorológicos extremos, como por ejemplo el Niño. Estos cada vez son más frecuentes, cada vez en nuestro día a día vamos a ver más impactos y consecuencias hacia la economía, hacia las empresas y hacia las personas y su vida diaria. En este sentido, pues las proyecciones para el Perú muestran que las pérdidas derivadas al cambio climático podrían alcanzar hasta el 6% del PIB en el 2030 y 20% en el 2050. En el actual entorno económico y político, pues también ha llevado a una baja de calificaciones crediticias. Esto no creo que sea una nueva noticia para todos ustedes. En el Perú pues ha repercutido lo que es hacia la confianza de los inversionistas, toda la coyuntura política y todo el impacto económico post-COVID. Pero bueno, no todos son malas noticias, también quiero comentarles acerca de las oportunidades que hemos identificado y algunas de estas oportunidades es que el Perú ya ha puesto a prueba el mercado de las finanzas sostenibles, como ya nos comentaban los panelistas, pues ya hemos visto, y vamos a ver más a detalle a continuación, ya hemos visto emisiones de las diversas etiquetas temáticas, hay emisiones verdes, sociales, sostenibles, SLBs en el país y encontramos un enorme potencial de crecimiento para seguir impulsando el mercado. Las inversiones en el sector, en los sectores tanto verdes, sostenibles y de transición podrían apoyar al Perú a transitar hacia una economía baja en carbono.
el Perú, pues en el país la actividad en los mercados de capitales ha aumentado en las últimas décadas y si bien todavía tiene un crecimiento moderado, pues como yo les mencionaba, hay este enorme potencial de crecimiento. Bueno, también hay que mencionar que el crecimiento del mercado de deuda suele seguir al desarrollo del mercado de capitales. Entonces, en medida de que sigamos impulsando el mercado de capitales, pues de manera, el mercado de deuda va a seguir de manera similar el crecimiento de los mercados de capitales locales. Entonces, hemos identificado desde el punto de vista de la demanda, pues consideramos que es necesario crear una base de inversores más diversificada, generar ese apetito, también educar al inversionista para que, bueno, tienda y entienda cómo es que podemos llegar a impulsar el financiamiento de proyectos relacionados con adaptación y resiliencia y mitigación del cambio climático. Y en cuanto a la oferta, pues es necesario crear una cartera de proyectos, un pipeline de proyectos verdes y sostenibles. Y bueno, como ya ustedes se imaginarán, pues ha habido ciertas iniciativas, ciertos hitos que están apoyando al país a transitar hacia el financiamiento de una economía baja en carbono. Vamos viendo pasos que son relevantes y que van a apoyar pues, al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2014 vimos que a raíz de la COP20 en Lima fue el lanzamiento del programa de inversión responsable, el cual pues, sirve para fomentar la integración de elementos ambientales y sociales en las prácticas de inversiones del Perú. Algunos de los miembros pues son, como pueden ver aquí en pantalla, la Bolsa de Valores de Lima, Grupo Sura, A2G, el Banco de Desarrollo del Perú, COFIDE. En el 2019 también se lanzó lo que es la resolución número 33, que ya nos comentaba el superintendente. Esta resolución pues, obliga a las empresas que cotizan en bolsa a presentar sus reportes e informes anuales de sostenibilidad. También en el mismo año el Ministerio de Medio Ambiente firmó lo que es el Protocolo Verde con instituciones financieras, esto con el fin de promover la adopción de criterios de sostenibilidad en los proyectos y activos financiados por el sistema bancario peruano. Saltando al 2017, otro importante hito es el mercado integrado latinoamericano. Anunció un acuerdo con Standard & Poor's, Dow Jones Índices, el IFC, entre otros, para desarrollar un índice regional ambiental, social y de gobernanza. Y ya más recientemente podemos ver algunos de los hitos en los 3 últimos años, como por ejemplo en el 2020, la Comisión de Valores del Perú declaró su apoyo al TCFD para promover las mejores prácticas en el mercado peruano. Asimismo, el PRI publicó directrices para una política de inversión responsable y animar a los inversionistas institucionales a tener en cuenta lo que es la sostenibilidad al momento de tomar sus decisiones de inversión. Más recientemente, en el 2021, como nos comentaban, vemos que también se hizo la modificación o más bien la adaptación de la resolución número 33, se hizo una adaptación más bien a la resolución. También el Ministerio de Medio Ambiente publicó lo que es la hoja de ruta de las finanzas verdes para facilitar la incorporación de indicadores medioambientales a las operaciones financieras y más recientemente en el 2022 el Ministerio de Medio Ambiente anunció lo que es su iniciativa para el lanzamiento de una taxonomía financiera verde, lo cual pues, nos parece de suma importancia porque esto genera un lenguaje común, una base común entre todos los usuarios del sector financiero, pero lo que hemos visto en otros países en los cuales Climate Bonds también ha participado en el desarrollo y la implementación de una taxonomía, es que, como mencionaba el superintendente, no nada más necesitamos una taxonomía para el sector financiero, sino para el país, para que el sector real también y desarrolladores de política pública también comiencen a tener este lenguaje común para la identificación de inversiones realmente sostenibles y evitar de este modo el greenwashing.
Entonces, ¿cómo estamos viendo ahora sí el mercado, las estadísticas del mercado de bonos sostenibles en el Perú? Podemos ver que al día de hoy, si bien del 2014 al 2022 predominaban lo que es la etiqueta verde, y como yo les mencionaba, pues ya vemos como el mercado peruano ya ha incursionado en las diversas etiquetas, ¿no? Tenemos verde, ligados a la sostenibilidad social y sostenible. Del 2014 al 2020, como les decía, predominaron las etiquetas verdes, pero en el 2021 ya comenzamos a ver un boom y una diversificación, ¿no? Tenemos ya también lo que es la emisión de bonos sociales, un bono ligado a la sostenibilidad, del cual hablaré a continuación, y bueno, tenemos ya este incremento muy significativo de bonos de sostenibilidad. Esperamos que el 2022 también sea un año récord y podamos ver esta diversificación de etiquetas. En resumen, pues el mayor número de emisores proviene de instituciones no financieras con un poco más del 50%, seguido de bancos de desarrollo con un 19%, emisiones soberanas también un 19%, y por último tenemos la participación de las instituciones financieras con un 6%. Las emisiones soberanas han sido al día de hoy las de mayor volumen, con 1.3 y 2.2 millones de dólares. Ahora, entrando un poco más a detalle a cada una de las barras o de las etiquetas que les mostré anteriormente, ya les decía yo que tenemos un total acumulado de 6.6 mil millones de dólares de bonos etiquetados en el país, dominados por los bonos de sostenibilidad, que representan aproximadamente el 60% de este 6.6 mil millones de dólares. Más o menos el tamaño medio de la emisión es de 779 millones de dólares, y el mayor emisor al día de hoy de bonos sostenibles en el país es el gobierno nacional del Perú. Le sigue los bonos sociales con una representación aproximada del 18%. El tamaño medio son 396 millones de dólares, y el mayor emisor al día de hoy pues son nuevamente los bonos soberanos del gobierno del Perú con 1.1 mil millones de dólares. En tercer lugar, en cuanto a representación del total del 100%, tenemos a los bonos verdes con un 17%, con un tamaño medio de 162 millones de dólares, y el mayor emisor es Consorcio Transmataro con 200 millones de dólares. Y finalmente tenemos los bonos SLBs, que es ese bono que veíamos en 2021 en la gráfica anterior, que fue el mayor emisor San Miguel Industrias PET con 380 millones de dólares. Al día de hoy únicamente tenemos un emisor, y bueno, pues aquí vemos un enorme potencial de crecimiento, y la cantidad acumulada emitida representa el 6% del total. En cuanto a los uso de recursos, o el famoso use of proceeds, vemos que en el Perú se sigue la tendencia internacional, ¿no? Esto no es nuevo, que el sector energía, tanto eficiencia energética como energías renovables, sea el sector más financiado, los activos y los proyectos más financiados. Esta es una tendencia mundial, esta es una tendencia de Latinoamérica, y sin embargo, pues vemos esa necesidad, ¿no?, que existe en todos el resto de los sectores: uso de suelo, agricultura, forestería, conservación de la biodiversidad, el tratamiento adecuado de los residuos, peligrosos y no peligrosos, todo lo que es el tratamiento adecuado y prevenir la contaminación del agua, sanitización, alcantarillado adecuado, en fin, todo lo que es la infraestructura necesaria. Vemos que al día de hoy, pues, tanto las empresas no financieras como bancos de desarrollo, incluso los bancos de desarrollo, un 100% han financiado proyectos de energía, lo cual no es malo. Sin embargo, esta es una invitación clara a que voltemos a ver otros sectores que también tienen alta necesidad de financiación. Y en ese sentido, pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación de cuáles son esos sectores que tienen ese enorme potencial de financiación con etiquetas sostenibles verdes en el país, ¿no? Entonces, comenzando con el sector de energía renovable, si bien sabemos que Perú tiene una matriz energética
bastante limpia a comparación de otros países en la región. El 65% de la capacidad del mix eléctrico procede de fuentes renovables. Creemos que hay una enorme oportunidad para seguir explotando la generación de energía a través de otras fuentes renovables y limpias. También, bueno, algunas iniciativas del gobierno que son importantísimas para marcar la pauta y para darle esa certeza a los inversionistas, pues vemos que se creó este mapa en el que se analiza la capacidad actual disponible versus la capacidad disponible versus la capacidad actual, y se ha descubierto que el Perú tiene pues un gran potencial de generación de energía hidroeléctrica y eólica que puede seguir siendo explotada. En cuanto a inversiones en proyectos de transmisión y de infraestructura para la energía renovable, pues se ha creado un programa próspero para los proyectos de energías renovables, lo cual pues esto le da señales al mercado de que el gobierno tiene un interés de seguir impulsando la infraestructura relacionada con transmisión de energía. En cuanto al sector agricultura, pues sabemos que es un sector altamente importante para la economía del Perú, representa poco más del 3% del PIB al día de hoy en el Perú, y para esto pues es de alta importancia la adopción de medidas de una agricultura baja en carbono. Algunas de las iniciativas del gobierno que también dan señales que hay cierto interés es pues la coalición de productos sostenibles con el apoyo de la Alianza Forestal Tropical. Otro de los sectores en el cual encontramos un enorme potencial es el sector forestal, esto debido a que pues la Amazonía peruana comprende una superficie de 780.000 kilómetros cuadrados. La inversión en el mantenimiento de los bosques y productos controlados, tanto madereros como no madereros, pues contribuye a prevenir lo que es la tala ilegal. En cuanto al resto de los sectores para los cuales nosotros hemos encontrado un enorme potencial de inversión, está el sector del agua, esto porque hay que prevenir lo que es la contaminación de las masas de agua y el tratamiento de aguas residuales. En este sentido, sabemos que hay un gran déficit en el sector, un déficit de financiación de 22.000 millones de dólares para lo que es saneamiento e impulsar el crecimiento de pues el cuidado y tratamiento del vital líquido. Algunas de las iniciativas del gobierno, pues es todo lo que son las carteras de asociación público-privadas, que están estimadas en 1.4 mil millones de dólares para suministro de agua. Continuando con el sector transporte, el sistema de transporte del Perú sabemos que tiene una alta dependencia en lo que son las carreteras y las vías terrestres, por lo cual pues debemos de poner una especial atención hacia la transición hacia sistemas de transporte bajos en emisiones, y no nada más los medios de transporte, sino también las infraestructuras que nos van a apoyar a transitar hacia pues medios de transporte más amigables con el medio ambiente. Y en cuanto a otras industrias, aquí me quiero detener un poco más, porque es importante mencionar que si bien los sectores que yo mencioné anteriormente, digamos, son los más comunes, ¿no? Sabemos que cuando pensamos en bonos verdes, pues pensamos en energía, en transporte, en agricultura y demás, pero existen sectores en transición que hoy por hoy siguen siendo cruciales para el desarrollo de nuestras economías en desarrollo, que no van a dejar de existir de un día para otro, y aquí estoy hablando, por ejemplo, de la producción del cemento, del acero, de químicos básicos. Y para el Perú sabemos que el cemento pues es una industria altamente importante, pues es el tercer productor de cemento en América Latina. Asimismo, los productos químicos son uno de los principales productos de exportación del Perú, entonces son sectores que al día de hoy no vamos a poder prescindir de ellos, y sin embargo tenemos que apoyarlos a descarbonizar sus cadenas productivas. Es por esto que hemos encontrado pues la oportunidad de invertir ya sea en SLBs o apoyar a la descarbonización de estos sectores a través de algunos criterios que estamos desarrollando en Climate Bonds. Como ustedes conocerán, tenemos una taxonomía propia que ayuda a definir cuáles son las inversiones verdes y de este modo evitar el greenwashing. Entonces los invitamos a estar pendientes de estos criterios que vamos a lanzar próximamente. Algunos de ellos están ahora en consulta pública,
Y también mencionar que el sector minería, pues sabemos que es Perú es el segundo mayor productor de metales, de algunos metales como plata, cobre y zinc en América Latina, por lo cual pues también deberíamos de pensar en criterios de minería. Entonces, en cuanto a algunas de las barreras que hemos encontrado para el crecimiento del mercado de las finanzas sostenibles en el Perú, encontramos pues principalmente lo que es la cobertura de divisas. ¿Esto por qué? Porque los inversionistas tienden a preferir monedas fuertes, ¿cierto? Cuando hablo de monedas fuertes me estoy refiriendo a emisiones en dólares y en euros. Sin embargo, pues hemos visto también que poco a poco en el mercado de Latinoamérica y en el Perú también se han emitido bonos en moneda local, bonos en soles. Sin embargo, pues los inversionistas extranjeros tienen que acudir a instrumentos, por ejemplo, de cobertura o de derivados para mitigar el riesgo de la divisa. Después también tenemos el riesgo de liquidez del mercado. Si bien sabemos que el mercado del Perú pues ya comienza a consolidarse y estar cada vez más alineado con las mejores tendencias y con las mejores prácticas internacionales. Sabemos que al día de hoy todavía el mercado secundario del Perú es muy pequeño y hay un número reducido de empresas que cotizan. Esto lo que provoca es que hayan emisores repetidos, ¿no? Entonces, que quien haya emitido un bono suelen ser los mismos emisores, y aquí lo que debemos impulsar entre todos los presentes y todos los stakeholders interesados, pues es invitar a que haya más emisores para diversificar la oferta, el pipeline de proyectos y también para hacer más atractivo al mercado. También vemos lo que es el costo de la emisión. Para los emisores que realizan emisiones menores a los 100 millones de dólares, pues todo lo que es el proceso de emisión, no nada más de un bono etiquetado, un bono tradicional, pues conlleva todo el proceso, ¿no? De logística, de recursos humanos, pues todo el proceso de la emisión puede resultar muy caro. El acceso al financiamiento, hay que generar esa ampliación al acceso a los mercados de capitales, esto es fundamental. También lo que es el conocimiento del mercado es una de las razones por las cuales el día de hoy estamos lanzando este reporte, porque nos parece de suma importancia comenzar a abrir la conversación, ¿no? A que todos nos enteremos de cuáles son toda la coyuntura nacional acerca del mercado de las finanzas y seguir educando tanto a los emisores, a los inversionistas y demás actores del sector financiero. Y finalmente, otro de los grandes retos que no les será sorpresa, pues es el entorno político y la incertidumbre del mercado, que esto podría cambiar la percepción de los inversionistas y generar fuga de capitales. Y esto pues es un reto que no nada más el Perú lo presenta, sino que el resto de los países de Latinoamérica. En cuanto a la hoja de ruta, no me voy a detener por temas de tiempo a leer cada uno de los puntos, pero lo que ustedes van a encontrar en el reporte pues son estas sugerencias que nosotros desde la Green y desde Climate Bonds identificamos para poder impulsar el crecimiento del mercado de las finanzas sostenibles en Perú, y damos una serie de sugerencias por actor clave, ¿cierto? Entonces hacemos algunas sugerencias para el Ministerio de Economía y Finanzas, para el Banco Central, para la Superintendencia tanto de Bancos, Seguros y AFPs, como para la Superintendencia del Mercado de Valores. Hacemos algunas sugerencias para COFIDE, para la Bolsa de Valores, para los verificadores, para las AFPs, para las aseguradoras, en fin, todos los actores clave en el Perú deben y debemos actuar hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es el impulso al financiamiento de todos los activos y proyectos que nos van a ayudar a adaptarnos de mejor manera a las amenazas del cambio climático y a mitigar gases de efecto invernadero. Y finalmente, ya para terminar, algunas de las medidas que identificamos para fortalecer y ampliar el mercado de las finanzas sostenibles en el Perú. Primero, pues es lo que es emitir más deuda soberana. ¿Esto por qué? Porque la deuda soberana, lo que hemos visto en otros países de Latinoamérica, es que es
es un impulso, ¿cierto? Es una señal que da el gobierno de que tiene un interés en impulsar este tipo de proyectos, este tipo de activos. Entonces, en medida de que hay emisiones de deuda soberana de diversas etiquetas, pues vamos a ver que esto anima a otros emisores del sector privado a seguir esa tendencia. Entonces, esa es una de las recomendaciones. La segunda recomendación y medidas que se pueden tomar son más operaciones en moneda local. Al día de hoy, únicamente 5 de las 17 emisiones del Perú han sido en moneda local. Entonces, como yo les decía, esto, al haber emisiones en moneda local, pues atraemos inversionistas no nada más extranjeros, sino nacionales, y así evitamos pues ser tan dependientes de monedas extranjeras. La tercera medida es crear condiciones del mercado para las emisiones BSS. Aquí lo que sugerimos en el reporte es que, por ejemplo, los inversionistas como las AFPs y las aseguradoras alineen sus carteras a tener un mínimo invertido en inversión responsable. Otro punto que ya habíamos hablado es la importancia del desarrollo de una taxonomía. En los próximos años estamos seguras que pronto vendrá lo que es una taxonomía nacional, la cual va a crear pues, un lenguaje común y le va a dar señales al mercado y a todos los actores del sector financiero sobre qué podemos identificar como una inversión verde y de esta manera evitar el greenwashing. Y un par de medidas más es ampliar el uso de las etiquetas verdes sociales sostenibles y ligadas a la sostenibilidad. ¿A esto a qué me refiero? Pues abordar esos sectores de transición que yo les comentaba que son de difícil descarbonización, voltear a ver esos sectores que necesitan apoyo para la descarbonización de sus procesos productivos, y también identificamos que en el Perú existe un alto potencial de proyectos relacionados con los Nature-Based Solutions, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza. Hay un gran conocimiento, por ejemplo, por las comunidades locales, las comunidades indígenas, que ya tienen un gran conocimiento sobre este tipo de soluciones. Hay que voltear a verlas y podemos de este modo financiar estas soluciones. Y finalmente, involucrar a todos los actores del mercado, que bueno, pues esta es una de las razones por las cuales el día de hoy estamos aquí reunidos. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. También pues comentarles a todos aquellos que están conectados en línea que este es el final de la transmisión, agradecerles por acompañarnos el día de hoy, y si tienen cualquier pregunta, por favor la pueden dejar en el chat y con todo gusto la responderemos próximamente por escrito. Muchas gracias. Ahora los queremos invitar a un coffee break. Pueden salir, pueden tomar alguna bebida y hacer un poco de network. Regresamos aquí a las 10:30. Vamos a continuar con una mesa